Cuando te mencione Max Steel, probablemente pienses en las películas, las figuras, los comerciales, etcétera, etcétera. Pero poco se habla de las cuestiones que nunca tuvieron respuesta dentro de la saga, así que hoy te voy a hablar de 10 dudas que nos dejó el Max Steel antiguo. Así que comenzamos. Número 1. ¿Quién es Psycho? Pese a ser uno de los villanos más icónicos de Max Steel, su información de origen es escasa. Algunas teorías mencionan que puede ser parte de un experimento para convertirlo en una especie de cyborg, y otras que era un ex mercenario que sufrió un accidente y tuvo que ser reconstruido. Sin embargo, la respuesta oficial nunca ha salido a la luz. Tampoco se conoce su edad ni realmente su origen, es decir, de qué país es o cómo se llamaba antes. Simplemente es conocido como el agente Psycho, el agente Sonrisas o Sonrisas por Max, pero no hay más. Número 2. ¿Max Steel y Kat tenían una relación? Esto, más que una duda, es una teoría hecha por los fans realmente, pues hay una escena en particular de la película Max Steel, El dominio de los elementos, donde ambos se miran mutuamente de una manera peculiar. Sin embargo, yo diría que es más un gesto de que saben lo que están pensando uno del otro, pero por la amistad y años de experiencia que llevan juntos, no por ser una relación amorosa. Sin embargo, no hay una respuesta oficial para eso. En el número 3 tenemos a Farum Ferros, que, por si no lo habían notado, él tiene un brazo biomecánico. ¿Qué le pasó? Quizás un accidente relacionado con Titus Octavius Xander, es decir, Toxon, o quizás durante una misión peligrosa. No lo sabemos. No sabemos cómo perdió el brazo. Sin embargo, es notorio que él tiene un brazo biomecánico peculiarmente parecido al de Psycho. Sospechoso. Número 4. ¿Qué pasó con Rachel Leeds? Al inicio, en la serie, cuando comienza Max Steel a ser un agente secreto, uno de los pilares para convertirlo en un agente secreto, ser su guía, su confidente y su superior, es Rachel. Sin embargo, a partir de la segunda temporada de la serie, esta prácticamente desaparece sin repercusión alguna. Y esto es muy extraño, pues era un muy buen personaje desaprovechado. Antes de continuar, te recuerdo por favor que si te está gustando este top, regálame un like, comenta, suscríbete qué te está pareciendo y si lo deseas, suscríbete. Continuemos. Número 5. ¿Qué pasó con el modo furtivo de Max Steel? Quizás uno de los poderes que más caracterizaron a Max Steel durante la serie fue su modo furtivo o de camuflaje, porque le permitía atacar de una manera invisible y de sorpresa a sus enemigos. Sin embargo, nunca se volvió a utilizar durante las películas, convirtiéndose en un poder exclusivo de la serie. Número 6. ¿Qué pasó con Jefferson Smith? Cuando Toxon es liberado y ahora todo cambia, el grupo Entech es asignado bajo la tutela de Farum Ferros, quien ahora dirigirá las operaciones de Max Steel. Sin embargo, Jefferson, a pesar de ser el padre adoptivo de Max y tener una relación fuerte y un vínculo especial con el protagonista, a partir de la película Max Steel vs. la amenaza mutante, no se vuelve a ver a lo largo de la serie, lo cual siento que es un punto bajo porque es su padre. No podrían por qué negar su aparición. Número 7. Errores argumentales. Aquí hay algo a destacar, y es que en varias ocasiones tenemos al villano Psycho que capturó varias veces a Max Steel, incluso a Jefferson Smith. Y la duda es aquí, ¿por qué no simplemente acabó con ellos cuando los tenía en un estado vulnerable? Si bien podríamos ver que este es un favoritismo del guión hacia los protagonistas, no negaremos que Psycho en más de una oportunidad pudo haber acabado con ellos, incluso con todo el equipo Steel, de una manera completamente fácil. Sin embargo, no lo hizo. Eso se me hace un error y una pregunta muy fuerte, que no tendrá respuesta oficial y no creo que nunca la tenga, pero sí te pone a pensar.
Número 8. ¿Dónde está Kat? De la misma manera que Rachel, incluso que Jefferson, después de su última participación en Max Steel Biocrisis, Kat desaparece sin dejar rastro. Y eso que era un miembro valioso del equipo Entec. No se nos da una explicación del por qué ya no forma parte del equipo Steel, simplemente pasó. Así lo quiso la TVA. Bien, aquí ponemos en la mesa dudas más interesantes, pues en el puesto 9, Psycho predijo su eliminación. Al inicio de Max Steel cuenta regresiva, Max Steel se infiltra en una supuesta base de Psycho, donde tienen operaciones secretas, y Max intenta recuperar un dispositivo peligroso. El punto aquí, o la pregunta a hacerse, es que en esta escena aparece un holograma de Psycho que básicamente dice que él murió, lo cual no tiene una explicación de por qué Psycho sabría sobre su propio deceso. De manera personal, me hace creer que Psycho se preparó un plan de contingencia. En caso de que los mutantes creados por el rayo de mutación en la película Peligro de Extinción se salieran de control, y así eliminarlos a todos con este mini agujero miniatura que absorbería y destruiría gran parte del planeta. Repito, no es una respuesta oficial, es una teoría propia. Para finalizar este top, en el puesto 10, ¿Max y Jet se enamoraron? Al final de la película Max Steel versus la Alianza Monstruosa, pasa la siguiente escena, en donde Te sacaron del apuro. Sí, pero me gustaría pensar que fue más que tus nanoexploraciones. queda la puerta abierta para una relación de Max Steel y Jet Ferrus. Sin embargo, gracias a la cancelación de la saga, no hay respuesta oficial para esto. Sin embargo, yo sí tengo la idea de que es posible una relación entre ambos, ya que Max y Jet tienen más similitudes de lo que parece. Pero eso te lo cuento en otro video. Y bueno, esto fue todo. Espero que este top te haya gustado sobre dudas que nos dejó Max Steel. Si quieren una siguiente parte, por favor, deja tu like, comentan, suscríbete y nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, acción turbo.